Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que de este lado del micrófono Fried Chicken platica con ustedes lo que estamos viendo esta temporada, lo que nos parece interesante, lo que pues de pronto consideramos notable. Y bueno, pues esta semana viene un episodio un tanto inesperado porque tal vez si me escuchan con frecuencia últimamente habrán notado que trato de mantener la conversación sobre un solo anime en cada episodio para que sea un poquito más orgánico y funcional, quizá no como lo venía haciendo antes, en los que mezclaba un poco como los temas y tal. Pero bueno, creo que esta vez tendremos que volver a ese anterior formato debido a una peculiar coincidencia que estuve notando estos días entre series pues que tienen tonos completamente distintos, que no se vinculan realmente entre sí en esos mismos temas, pero que pues vamos, ¿no? A final de cuentas terminan tocándolos porque pues su fuente de inspiración es en cierto modo la misma. Estoy hablando de estas tres series. Por un lado de Dandadan, por el otro lado de el verano en que Hikaru murió, y finalmente la segunda temporada de Toilet Bound Hanako-kun, que pues si ustedes están oyendo este podcast claramente y tal vez nos siguen alguna o algunas de las tres, pues se preguntarán quizá, ¿no? ¿Cuál es el punto en común que tienen? Y bueno, pues voy a tratar de hacerlo de la manera, o de relatarlo de la manera más sucinta posible, ¿no? Pero quiero partir de una idea principal o de una idea central. Hace ya algunos años, esto ya debe tener por lo menos unos buenos 20 años, un politólogo allá en Japón que se llama Azuma, Hiroki Azuma, por cierto, pues escribió un libro sobre los otaku, ¿no? Azuma de pronto tiene posturas muy interesantes, algunas de pronto muy que con el paso del tiempo se han visto desautorizadas y tal. No voy a entrar mucho en ese detalle, pero me parece que es un autor osado en ese sentido, ¿no? Que se atreve a escribir, poner en papel sus ideas, pues, y luego, pues, si estas no resisten el escrutinio, digamos, de la realidad, bueno, pues siempre tiene nuevas ideas para replantearse, y en ese sentido es un autor que me parece todavía muy interesante. Pero bueno, en aquel texto en el que hablaba sobre los otaku, Azuma decía algo que era muy interesante también, que el objeto de deseo de este grupo en particular de fans, es decir, el anime, el manga, en repetidas ocasiones hace una representación de lo que él llamaba un pseudo Japón. Es decir, no representa como tal la realidad del país, ¿no? La realidad de su sociedad, la realidad de su, pues vamos, ¿no? No es una representación fidedigna en ese sentido, como a lo mejor sí lo puede llegar a ser en algunas circunstancias la literatura, pero sin entrar en esa comparación como tal, él expresa esta idea, ¿no? Lo que se representa ahí es un Japón muchas veces idealizado, muchas veces despojado de sus complejidades o de sus ambigüedades, muchas veces puesto simplemente al servicio de una historia y de una estética que tienen que ser atractivas, que tienen que ser divertidas y que por alguna razón, se preguntaba desde entonces ya, también tienen cierto atractivo para el extranjero, ¿no? El extranjero que se hace ideas básicamente a partir de este Japón, ¿no? De este Japón imaginario, de este pseudo Japón que, repetimos, representa cosas, pero que las hace de una forma muy parcial, básicamente, ¿no? Que no entra en la complejidad de lo que representa. En parte porque su público meta de origen, los japoneses, vamos, pues sobreentienden bien muchas de esas representaciones, claramente, ¿no? Incluso saben que, a pesar de ser una representación idealista, la mayoría de ellos reconocen quizá que se trata precisamente de una versión idealizada
de todo esto, ¿no? Quería partir de esta idea, de esta idea que me parece interesante en principio, porque pues lo que apareció representado en estas semanas, en estos 3 animes tan diversos, son algunos aspectos de lo que muchos denominan la religión nativa de Japón, esto es el sintoísmo o Shinto, el camino de los dioses, como también en algunos casos se le conoce. Y pensando en estas semejanzas y en su representación como tal, me preguntaba qué tanto esto realmente coincide con la realidad, puesto que el sintoísmo es una religión, no voy a decir que única, ni mucho menos que sea exactamente originaria de Japón, vamos a entrar a eso en algunos minutos, sino que es una religión poco sistemática, ¿no? Y por lo tanto difícil de estudiar, puesto que está puesta en términos generalmente muy regionales y muy locales, muy afianzada en las creencias de la gente que habita en algunas regiones y demás. El sintoísmo, aunque tiene muchos elementos en común que se encuentran en todas partes, también es una religión que tiene muchísima diversidad y dispersión como tal. Y esto, bueno, pues forma parte un poquito como de esa, pues un poco de esa representación como tal, que eso me parece muy muy interesante, y a su vez pues nos da muestras a través de este pseudo Japón representado, como lo menciona Azuma. Sí nos da muestras de una historia mucho más antigua que vamos a tratar de relatar un poco aquí, no sin antes obviamente mencionar las escenas a las que estoy haciendo referencia para que quede más clara esta explicación. Vamos a empezar por el verano en que Hikaru murió. Esta serie de la que, pues de hecho, hablé ya un poquito más en extenso el capítulo pasado de este podcast en la semana pasada, y que, bueno, pues sigue la historia de este chico llamado Hikaru que al adentrarse al bosque, pues ocurre alguna suerte de tragedia, y quien regresa ya no es el mismo Hikaru, sino que ha sido poseído, digamos, ¿no? Como por una entidad que habitaba en la montaña. Esta historia pues ocurre en un medio rural de Japón, en una ciudad imaginaria, en una ciudad ficticia, vamos, ¿no? Que está enclavada, ¿no? en las montañas, ¿no? En una región boscosa y montañosa, donde, bueno, pues la población, la gente, pues obviamente tiene fe, creencia, bueno, tiene fe, vamos a decirlo, en este tipo de entidades, digamos, de espíritus quizá, y que desde la antigüedad pues se sobreentiende han hecho pues muchas cosas para poder pues mantener de alguna manera a raya o bajo control quizá a este tipo de existencias que les amenazan, pues, ¿no? Pero con las que tienen una relación dialéctica quizá, en la cual el cuidado incluso de esto forma parte de una integridad de la propia comunidad. O sea, la comunidad toma esto como alguna de sus responsabilidades también, y cosas que le dan más o menos identidad. Al menos así lo estoy leyendo yo. En la escena en cuestión, les decía yo, Hikaru, que se ha hecho pasar, bueno, esta entidad que está usurpando, digamos, el cuerpo de Hikaru, y pues que mantiene una relación pues íntima y de amistad con Yoshiki, quien conoce de esta usurpación y con quien ya tiene sentimientos bastante complejos que más o menos exploramos el episodio pasado. Esto, bueno, aquí lo que ocurre es una escena muy clara y muy sucinta, ¿no? Hay un festival en el pueblo, ¿no? Los festivales, que también aparecen comúnmente representados en anime, estos momentos generalmente que se desarrollan generalmente en el verano, que implican una visita al templo o al santuario de la localidad, donde las mujeres pues gustan de vestir yukata, los hombres también, por supuesto, pero creo que esto se ha ido enfocando más hacia las mujeres, por ejemplo, ¿no?
y que bueno, pues básicamente incluye pues un paseo, comer algunos antojos, algunos dulces quizá. Y bueno, en fin, es una gran ocasión como para entrar en contacto con la comunidad y al mismo tiempo quizá tener alguna suerte de cita romántica. Bueno, pues en este sitio no es la excepción, ¿no? El Festival del Santuario es pues uno de los eventos importantes del pueblo en el cual pues todos de alguna manera participan, hacen esta visita al santuario donde realizarán pues las ofrendas pertinentes claramente y pasarán un buen rato en la comunidad, ¿no? Y bueno, en esta escena en especial en la que están pues paseando tanto Yoshiki como Hikaru y la hermana menor de Yoshiki, que pues por lo que veo tendrá mucha importancia toda esta cuestión o esta configuración más adelante, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pues hacen esta visita, ¿no? Y de una manera muy interesante, Hikaru, al intentar cruzar por el Tori, es decir, esta famoso portal, digamos, que suele estar a la entrada de los santuarios, que está formado por dos pilares habitualmente de madera, atravesados por uno más, por una viga, digamos, ¿no? Que puede tener una forma curvilínea. Esto, pues, Hikaru no puede atravesar por ese Tori, básicamente. Se encuentra con una barrera invisible que le impide cruzar esa línea y que, bueno, pues es quizá el único o el último bastión más bien que queda de una barrera que en realidad servía probablemente para contener a esta entidad y mantenerla pues habitando en la montaña como originalmente era, ¿no? La tragedia que algunos del pueblo están identificando es que esa entidad de alguna manera está encontrando la forma de infiltrarse en el pueblo sin ser vista, sin ser reconocida. Y bueno, esto representa obviamente una terrible amenaza para todos los que habitan este lugar, ¿no? Pero bueno, aquí está el elemento principal del que hablaremos más adelante, ¿no? Que en este caso es el santuario. Hago esta distinción entre santuario y templo porque en Japón, también empezando a tocar un poquito como este tema, hay, en términos muy simples, muy simplones más bien, existen estas dos religiones que además coexisten, que es el sintoísmo, del que ya hemos hablado poquito, y por el otro lado el budismo, que es una religión que llega posteriormente, aunque muy temprano en realidad en la historia de Japón, pero que ciertamente llega de forma posterior al desarrollo, digamos, del sintoísmo local, del sintoísmo regional, y se establece como la religión de las clases acomodadas ya desde el periodo Nara, y digamos quizá desde antes incluso, ¿no? Y bueno, pues va a tener una historia paralela en la cual de alguna manera estas dos religiones, digamos, se van a integrar, van a tener una suerte de sincretismo un poquito más adelante, después de su llegada, de la llegada del budismo, digamos, pero aún así mantienen cierta distinción y separación, de tal manera que incluso las palabras para designar los sitios en especial son distintas, ¿no? Son Otera para los templos budistas y Jinja o para los santuarios sintoístas. Y es que desde esta lógica, los santuarios también obviamente son un sitio distinto, ¿no? Como les decía, estructuralmente están representados por estas entradas de Tori, ¿no? Que son muy reconocibles, vamos, todo el mundo creo que las ubica perfectamente bien. Y la estructura del santuario, que puede ser muy amplio si quieren, en términos generales es sencilla. Se compone, lo más esencial para un santuario, pues se compone de esta estructura, de esta habitación. Puede ser amplia o puede no serlo, pero que es una habitación que concentra un altar, un espacio en el cual residirá el kami de este santuario, ¿no? El kami, que es como, bueno, nosotros generalmente traducimos esto como Dios,
Pero en el sintoísmo no es necesariamente un dios como lo entenderíamos nosotros que crecimos y crecemos en una cultura de origen judeo-cristiano, digamos, ¿no? Entonces regresaremos a ese punto también más adelante, pero bueno, esta es la construcción general, digamos, o la construcción básica de un santuario, que es como el que observamos ahí en el verano en que Hikaru murió. Un santuario que pues parece no demasiado grande, pero tampoco tan pequeño. Y que bueno, pues ahí algún tipo de kami está pues está consagrado, digamos, en este sitio, ¿no? En este sitio que se considera sagrado y que está protegido, vamos, ¿no? Por esta puerta, por este tori que impide y le impidió, de hecho, a Hikaru atravesar hacia este terreno sagrado como tal, ¿no? Ahí un poquito como esta escena y esta representación, y vámonos a la siguiente de estas, que va a ser la de Toilet Bound Hanako-kun. En esta serie la representación es un poco más indirecta quizá. Si ustedes la están siguiendo, pues obviamente ya conocen los pormenores, pero pues para quien no la sigue, un resumen muy rápido sería ¿no? Esta historia ocurre en los confines de una academia, donde hay pues varios misterios que de alguna manera están desajustando, vamos a ponerlo así, la realidad, ¿no? Espíritus chocarreros, fantasmas y otro tipo de criaturas de alguna manera que habitan en esta academia, pues están en una suerte de conflicto, ¿no? Y este conflicto se vuelve evidente para una chica llamada Nene, una estudiante bastante enamoradiza de esta academia, que escucha el rumor de que si acude a cierto baño de la escuela, cierto baño de chicas, y toca la puerta de cierto excusado, haciendo la fórmula de Hanako-kun, Hanako-san, estás ahí. Este espíritu llamado Hanako-san se le aparecerá y le concederá algún deseo. Y bueno, a partir de que ella lo hace y conoce a Hanako, que no es una chica sino un chico, por aquello de la confusión de Hanako-san y Hanako-kun, pues ella entra en contacto con este mundo fantástico que está en los límites o en los lindes de la vida y la muerte, donde los distintos espíritus, los distintos misterios de esta academia, están en abierto conflicto de pronto, ¿no? Entre ellos, y que, bueno, pues hay que tratar de ponerlos de alguna manera bajo control. Con esa premisa más o menos es que inicia esta historia, en la cual muchas cosas van a ir pasando, ¿no? Y muchos personajes se van a ir integrando y demás, pero bueno, lo central sigue siendo la relación entre Nene y Hanako, que, bueno, para no hacerles en realidad ningún spoiler, si la van a ver, les recomiendo mucho que lo hagan porque es una gran historia. Tiene elementos sumamente intrincados en esta relación y que van conectando precisamente con lo que viene a ser el vínculo entre lo vivo y lo muerto, la frontera entre el gran misterio de la humanidad, que es la muerte y que está siempre en el fondo de todas las religiones, quizá, ¿no? O al menos de todas las que yo he tenido oportunidad de conocer, aunque sea superficialmente. Siempre el misterio de la muerte está en el fondo de su motivación, de su origen, de su tratar de entender, pues sí, básicamente ese gran misterio que nos ronda para siempre, ¿no? Y bueno, pues en el punto en el que quiero hablar de esto, Hanako, Nene y Ko, que es un personaje un exorcista, digamos, ¿no? Curiosamente que es un descendiente del clan Minamoto, también importante, muy importante en la historia de Japón. Bueno, pues ellos están enfrentando a uno de estos misterios, el sexto misterio, que es pues el guardián, digamos, ¿no? de un mundo que de pronto recuerda al mundo de El viaje de Chihiro. Si ustedes vieron esa película, claramente reconocerán de alguna manera esa misma estética.
Y que, pues bueno, que todo esto arranca porque este misterio ha secuestrado a una compañera de clases de Nene, y pues la va a llevar hacia la muerte, básicamente, ¿no? Porque pues esta es una frontera, la frontera en la que habita este misterio. Es una frontera que, si bien todas están conectadas de alguna manera con la muerte, esta es, pues se entiende un poco como el portal más directo y más cercano a este, a este destino final, por así decirlo, ¿no? Y bueno, llegando hasta el fondo de esta cuestión, Nene conoce a una chica que está comprometida para casarse con la muerte, ¿no? En una historia que parece claramente mitológica, ¿no? Que se acerca claramente a la mitología. Y que bueno, en Hanako-kun, en esta historia, la chica pues evidentemente quiere huir de ese destino, y lo que hace es engañar a todos, colocando a Nene en su lugar y dejando que ella sea como, pues básicamente la novia, ¿no? La novia que va a ser entregada a la muerte. Y pues es toda una ceremonia, ¿no? Una ceremonia en la que, pues a pesar de que Nene se resiste constantemente y dice que no es ella no es la novia real, pues los demás la ignoran, empezando por las mujeres, que son quienes la preparan para el matrimonio, la visten, la maquillan y demás, y siguiendo por los hombres, que son quienes la transportan en un palanquín hacia el santuario, precisamente, ¿no? El santuario donde se realizará el matrimonio, y donde ella pues tendrá que cruzar el umbral de este tori nuevamente, ¿no? Que será el principio, digamos, de esta ceremonia en la cual ella desposará al dios de la muerte, a Shinigami, ¿no? Y bueno, pues ya en el último momento, antes de que ella cruce el umbral, que básicamente consiste en un sacrificio humano, ¿no? Hanako-kun llega a rescatarla y tienen este momento romantiquísimo que bueno, es donde de alguna manera este último episodio se queda, ¿no? Pero ahí está de nueva cuenta esta representación, ¿no? Y en esta representación tiene elementos que también son interesantes. Los estéticos y estructurales, digamos, ahí están muy claramente, ¿no? Hay un tori, ¿no? Que es el que Nene tiene que atravesar para entrar en el terreno sagrado, en el terreno del santuario, por así decirlo. Pero Nene se da cuenta que pues básicamente detrás de ese tori lo único que hay pues es un precipicio, ¿no? Lo único que le espera realmente es la muerte. Y claro, pues no, ¿cómo va a desposar al Shinigami, al dios de la muerte, digamos, si no muere ella misma, ¿no? Creo que en ese sentido tiene cierta lógica. Pero el mito aquí que se representa es un mito muy constante en distintas historias que pueden encontrarse a través del Shinto o del sintoísmo, digamos, regional, y que consiste precisamente en esto, ¿no? En el sacrificio de algo, como la ofrenda que se da a una deidad, a un kami, en este caso el Shinigami, que demanda algo de los demás para poder ofrecer así sus propias bendiciones, ¿no? En este caso, lo que se ofrece es la vida de una doncella, ¿no? De una chica joven, de una chica virgen, que será devorada o que será llevada por esta deidad, ¿no? Por este kami, y que a cambio el pueblo recibirá algún tipo de seguridad, algún tipo de certeza, algún tipo de paz, algún tipo de bendición. Por eso el ritual es importante. Por eso a las mujeres que se les va a sacrificar, en ese sentido se les trata de una manera pues como privilegiada, vamos, ¿no? Muchas veces antes de que este sacrificio ocurra, pues obviamente se les lleva a vivir como en un palacio o en el lugar más importante que tiene el pueblo. Se les sirve a cuerpo de reinas en ese sentido, ¿no? Un poco de la misma manera, por poner un símil bastante siniestro, pero un poco de la misma manera en la que pues probablemente un animalito será criado con mucho cariño y mucho cuidado para eventualmente ser llevado al matadero para un banquete, ¿no? Pues es un poco en esencia la misma idea, ¿no?
este tratamiento tan cuidadoso, tan ceremonioso que se le da al objeto de sacrificio, que en este caso es representado por Nene, es importantísimo para una aldea, para un pueblo que está muy muy conectado con esta creencia y que a través de este ritual garantiza la paz, la prosperidad, la vida de los demás, ¿no? De tal forma que es un sacrificio que se hace en esta lógica comunitaria, vamos, ¿no? Que además la lógica comunitaria, el pensamiento en esos términos, es algo que es muy común en general en Asia, ¿no? O sea, en el extremo de, bueno, en el Asia oriental, vamos, ¿no? En buena medida inspirada, obviamente, pues por estas religiones que tienen una larguísima historia, en buena medida también inspirada por el confucianismo como una filosofía muy, muy trascendental e importante que desde la antigüedad pone énfasis en la importancia de lo comunitario por encima de lo individual y de la tradición por encima de la innovación en ese sentido, ¿no? Como una alusión a lo que es verdaderamente eterno. Y lo que es verdaderamente eterno no es el individuo, sino la comunidad. No es lo innovador, sino la tierra misma, ¿no? La montaña, el bosque, el río, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos ahí un poquito como trazadas las raíces del origen, digamos, como de estas imágenes y de estas creencias. Y pues sí, ¿no? Como de alguna manera el gran honor que representa desde cierto punto de vista el ser un objeto de sacrificio, porque pues esto, ¿no? El individuo no es importante, lo que importa es lo eterno, ¿no? Y un sacrificio es poca cosa siempre y cuando se pueda garantizar que lo eterno sigue siendo eterno. Y esta misma idea está en el arco del mal de ojo en Dandadan, que, bueno, pues si ustedes están siguiendo esta serie, y creo que es más probable que sí, porque esta sí es una de las que son más universalmente populares, vamos a ponerlo así, pues ustedes recordarán ciertamente, ¿no? Que aquí el caso es, pues esto es muy semejante, ¿no? Tenemos este pueblo de aguas termales, en un medio que si bien no parece tan rural, pues sí se ve un tantito alejado de las grandes ciudades como tal, ¿no? Y que, bueno, pues Gigi, el amigo de la infancia de Momo, que habitaba en esta casa que pues, a todas luces parecía como muy sospechosa, ¿no? Como que una casa que de alguna manera se las prestaban, pero que tenía una arquitectura medio extraña y no sé qué, y que pronto se revela, ¿no? Que es el sitio de sacrificio donde los habitantes del pueblo algunos habitantes del pueblo han mantenido esta larga tradición, digamos, ¿no? De sacrificar a una persona, a una chica joven, pues sí, para calmar con ello a la gran serpiente que a su vez protege al pueblo del volcán en cuyas faldas habitan, ¿no? La leyenda en sí es muy sencilla en ese sentido, ¿no? Hay un sacrificio humano que se hace con ese propósito, de la misma forma en la que el sacrificio humano se hace en el caso de Nene en Toilet Bound Hanako-kun. Y bueno, no sabemos cuál haya sido el ritual como tal en el verano en que Hikaru murió. Supongo que eso nos lo revelarán un poquito más adelante. Pero bueno, por lo pronto esa era la cuestión, ¿no? En Dandadan se representa de esta manera, e incluso hay una, pues como un poema que se recita, ¿no? Y que de alguna manera fundamenta esta noción, ¿no? Un poema que habla sobre una serpiente que emergerá de alguna manera de la tierra junto con el arco iris y que anuncia, ¿no? la tragedia que acontecerá, ¿no? Cuando el volcán finalmente haga erupción. Y algo que me pareció muy interesante y muy curioso, digamos, como de toda esta aventura, es que Momo, bueno, a pesar de que en esta historia
se ha demostrado que los espíritus existen, lo sobrenatural existe, los extraterrestres existen. Y todo esto de alguna manera se conjura para ocasionar serios problemas a la vida cotidiana de la gente. Momo en este caso es extraordinariamente racional y escéptica, y consigue darse cuenta de que el verso no habla de lo que la gente del pueblo creía, sino era como una advertencia muy literal. Cuando la serpiente se eleva al cielo, que en este caso no es la gran serpiente subterránea a la que se venían enfrentando en todos estos episodios, sino un geyser que escupe una columna de agua hacia el cielo y con ello se forma un arco iris, es la advertencia, una advertencia muy real y muy concreta de que el volcán está activo y de que podría hacer erupción, por lo cual hay que tomar algunas precauciones, ¿no? Y decía, bueno, me parece muy interesante y muy notable, ¿no? Que Momo sea una persona escéptica en este sentido, dado que claramente lo sobrenatural y lo extraterrestre existe en este mundo y es muy claro, y que ella sea la que tome con cuidado, ¿no? De alguna forma estos versos, ¿no? Y los interprete de la manera correcta. Porque la serpiente, ¿no? La serpiente, por muy extravagante que esto sea, ¿no? Por muy extraña que sea, pues al final del día obedece también a las leyes de la naturaleza, ¿no? Y ella sabe de una manera un tanto accidental, quizá, de una manera un tanto, pues sí, ¿no? Como conveniente, vamos a ponerlo así. Ella sabe que las lombrices no se asoman a la tierra en pleno verano porque el calor las seca, porque el calor las elimina, pues, ¿no? Y pues por eso se le haría muy, muy raro que la serpiente saliera para ocasionar esta advertencia. Al contrario, toda la actividad sobrenatural aparentemente que está sucediendo en este lugar está más bien conectada con un fenómeno perfectamente natural como el de la actividad de un volcán. Pero bueno, esto pone un poquito como el acento en algo que me parece también muy, muy interesante, y que es lo siguiente. Muchas de estas leyendas que existen en el sintoísmo muy probablemente surgieron de la manera en la que surgen la mayoría de las supersticiones y los mitos, ¿no? Inspiradas en algo real o en algo que de verdad sucede, pero que después son interpretadas mágicamente, por así decirlo, ¿no? Muchas de estas leyendas del sintoísmo, pues que tienen que ver con la naturaleza, con la montaña, con los bosques, con los ríos y demás, pues sí, efectivamente podemos suponer o intuir que están inspiradas en circunstancias de lo real. El ejemplo creo que más claro y un poquito mejor documentado de lo que hay en el sintoísmo al respecto son los Hitobashira. Los Hitobashira, que además no es algo que nos sea desconocido en Latinoamérica, por cierto, aunque nosotros no usamos esa misma palabra, son estas personas estos muertos en realidad, personas que fallecieron y que fueron sacrificadas en este mismo tenor, y que se colocan en las bases o en las columnas de algunas grandes construcciones como amuleto, como medida de protección para las mismas. Este es el ejemplo más conocido de este tipo de creencias, digamos, ¿no? En las que distintas construcciones grandes, un castillo quizá, un gran puente o algo así, generalmente están cimentadas por estos Hitobashira, que, bueno, de hecho en la palabra literalmente significaría pilar humano, y que bueno, ¿no? Están fundamentadas en este tipo de supersticiones, ¿no? Hay por ahí, encontré entre mis lecturas el caso de un gran puente que no podía construirse porque el caudal del río era tan fuerte que incluso las piedras que se arrojaban al río para tratar de formar como una base a partir de la cual se erigirían las columnas, pues eran arrastradas por la gran corriente del río, ¿no? Y no fue sino hasta que se hizo un sacrificio humano, se hizo una ofrenda al dios del río, ¿no? Que el caudal se apaciguó lo suficiente como para poder permitir la construcción y sostenimiento, digamos,
de este gran puente, ¿no? Y esta historia se repite en distintos lugares y tiene distintos orígenes. Pero a ver, la cosa con el sintoísmo, que es a lo que iba yo a llegar y que decía muy al principio de este episodio, es que es una religión no sistemática. Es decir, en sus orígenes, ¿no? Antes, digamos, de que el clan Yamato empezara a establecer su hegemonía sobre grandes extensiones de tierra, pues podemos imaginar que claramente el pueblo estaba dividido en pequeñas comunidades que se encontraban en distintas regiones, ¿no? Cada una establecida a las orillas de algún río, digamos, o de alguna montaña o de algún lugar donde podían más o menos garantizar su vida, ¿no? Y cada una tenía sus propias creencias. Aunque las construcciones, digamos, de los santuarios eran todas más o menos semejantes, y de hecho, esta semejanza no se explica por los propios japoneses, sino por un origen todavía más antiguo, digamos, que viene desde desde la península de Corea, porque bueno, ahora se sabe que los primeros habitantes de las islas de Japón originalmente fueron personas que venían del continente y que atravesaron de algunas maneras la península de Corea y llegaron a Japón por la vía de Izumo, que es donde de hecho está el que se considera el primer santuario Shinto o sintoísta de Japón, un santuario dedicado a Susanoo, por cierto, que es una historia bastante interesante. Y bueno, pues sí, la semejanza estética que guarda, digamos, con sus ancestros, digamos, en la península de Corea y todavía más allá, hacia el norte de lo que hoy es China, pues se explica precisamente por esta migración de personas que pues estuvieron estableciendo claramente sitios sagrados en distintos lugares y que al desperdigarse por la isla de Honshu, principalmente la isla más grande del archipiélago japonés, y por obviamente muchas otras pequeñas islas, pequeñas, grandes y medianas islas de todo el archipiélago, pues establecieron sus centros de culto con esta misma estética, digamos, con esa misma lógica como tal, ¿no? Pero los cultos se fueron diversificando con el paso de los siglos, con el paso de los años, ¿no? Para hacerse cada vez más locales. De tal manera que pues sí, cada comunidad, cada pequeña comunidad desperdigada por todo el territorio, pues tenía sus propias creencias y por lo tanto sus propios kami, a los cuales estaba consagrado dicho santuario. No hay registros de la gran mayoría de estas historias que se transmitían pues de generación en generación vía tradición oral, porque este pueblo que nómada, digamos, que se fue estableciendo en el archipiélago, no tenía escritura, no carecía de escritura. La escritura llegó bastante tiempo después, ¿no? Cuando ya de alguna manera el clan Yamato comenzaba a establecer su hegemonía, como decíamos, y la necesidad de mantener registros y tal les llevó a importar la escritura china en algún momento, y con ello pues obviamente mucha importación cultural de distintas cosas también comenzó a llegar, ¿no? La estructura de gobierno, por ejemplo, que imitaba la estructura de gobierno de la antigua China, ¿no? De las dinastías chinas. La escritura que ya decíamos, ¿no? Que de alguna manera fue incorporada al idioma, al incipiente idioma japonés que ya se empezaba a hablar en esta región, digamos, ¿no? Y que ¿no? La escritura china se adaptó a este idioma, sí tomando muchísimas palabras en préstamo, de las cuales hoy todavía quedan algunos vestigios, pero también integrando, digamos, como las palabras que se fueron desarrollando de manera nativa en esta región, creando pues las bases de lo que hoy se ha convertido como tal en el idioma japonés. Pero vamos, ¿no? Como en muchos lugares, la escritura era exclusiva de las clases, pues obviamente que se colocaron en la posición hegemónica, las clases acomodadas que se apoderaron de la tierra, claramente, ¿no?
que gobernaban o que empezaban a gobernar grandes extensiones y tener bajo su dominio algunas de estas comunidades que hasta antes de eso quizás se habían mantenido con relativa independencia o interdependencia en distintas circunstancias, por supuesto. Pero es por esto que el sintoísmo no tiene como tal una sistematización, sino hasta que el propio clan Yamato utiliza estas creencias para, para fundamentar, por así decirlo, para darle base a a la hegemonía que de alguna manera estaban adquiriendo. Y de ahí surgen pues estos mitos que de alguna manera todo el mundo conoce, ¿no? Como, bueno, todo el mundo conoce a lo mejor incluso de manera más o menos superficial, como el hecho de que la kami del sol, digamos Amaterasu o Mikami, pues sería como la deidad principal de este sintoísmo, ¿no? Los expertos, ¿no?, aclaran que pues si bien es una deidad importante ciertamente, lo es principalmente para efectos del establecimiento del dominio del clan Yamato por encima de otras comunidades como tal, ¿no? Que así de una manera espiritual justifican su poder como tal, ¿no? Pero que estos mitos y estas deidades que por primera vez fueron redactados en las antiguas textos del Kojiki y el Nihon Shoki, los primeros, digamos, como textos que recopilaban supuestamente la fe y las creencias y los mitos que compartían distintas personas, bueno, obviamente se compilaron y se hicieron por orden de los gobernantes y con el propósito principal de justificarse a sí mismos, ¿no? De ahí surge, de hecho, de estos textos originarios, digamos, surge la idea de que el emperador es descendiente de Amaterasu, ¿no? Y que pues es en ello donde justifica la existencia de la línea Yamato, que se conserva pues hasta nuestras fechas, hasta nuestros tiempos básicamente, ¿no? Como una dinastía digamos que entre comillas ininterrumpida. No voy a entrar en ese detalle, pero bueno, vamos a dejarlo así, como una dinastía ininterrumpida entre comillas, que hasta hace no mucho, ¿no? Incluso con el emperador Hirohito todavía de alguna manera aludía a estos mitos, ¿no? Para justificar de alguna manera el poder que se centraba en torno a su persona. Y bueno, pues no. Lo interesante de todo esto, de esta historia, en realidad no es tanto esto, ¿no? Sino decirles simplemente que como pudieron ustedes ver, o como pueden ver ustedes representado en estos tres ejemplos, el sintoísmo en realidad sí no es una religión tan sistemática como lo es otras, ¿no? Como lo es el budismo, y obviamente el ejemplo que tenemos más claro, que es el cristianismo o el catolicismo, pongámoslo así, que tienen un cuerpo de creencias, digamos, muy estable en general, aunque con algunas diferencias, aceptado por todo el mundo, y que pues le da cierta como coherencia interna, vamos a ponerlo así, a este cuerpo de creencias y de ritos como tal. En el sintoísmo, sobre todo en el sintoísmo regional, no en el central, digamos, propugnado por por el clan Yamato, ¿no? Sino en el sintoísmo regional, lo que es imperativo y lo que son las creencias de la localidad son mucho más importantes. De ahí que, pues, obviamente, la fe en un kami local, que puede ser representado por una montaña, por una piedra, por un bosque, por un río, por un santo de la antigüedad, quizá, que se ha convertido en una suerte de deidad como tal en este sentido, puede ser mucho más importante y explicar mucho mejor, quizá, el desarrollo de ciertas comunidades en específico, ¿no? En el caso de Hikaru lo vemos como tal, ¿no? Pareciera como que toda el sistema religioso en ese sentido está orientado precisamente hacia esa entidad ominosa que habitaba la montaña y que ahora habita el cuerpo
Hikaru, ¿no? En el caso de Hanako-kun, pareciera que el origen de este misterio está precisamente, ¿no?, en un ritual antiguo en el cual se sacrificaba a una doncella para que se desposara, digamos, ¿no?, con el kami de la muerte, con el Shinigami. En el caso de Dandadan, ¿no?, tiene una razón de protección de la comunidad, de la aldea, ¿no? Una fe distorsionada que hace pensar que a través de estos sacrificios humanos se podía proteger a la comunidad de un volcán dormido en cuyas faldas se desarrolló esta misma comunidad, ¿no? Ese es el sintoísmo local, ¿no? El que de alguna manera establece con base en problemáticas reales de una comunidad dada, ¿no? En problemáticas fundacionales, digamos, de una comunidad dada, y que con base en ello construye toda una superstición, ¿no?, que puede incluso extenderse hasta nuestros tiempos todavía, muy seguramente deformada, muy seguramente readaptada o reactualizada. Y esto tiene, bueno, pues infinidad de detalles y de elementos, ¿no? El sintoísmo en ese sentido es una religión muy interesante, precisamente por las fuertes raíces que tiene con cada una de sus localidades, por así decirlo, ¿no? Con cada una de sus regiones y de sus gentes, que no son que aunque tienen muchas semejanzas ciertamente y comparten de alguna manera muchas cosas, pues sí, elementos que tienen en común, aún así conservan una identidad que les es particular. Y que esto no es exclusivo de Japón, además, ¿no? Esto es algo que podemos encontrar repetido en diversísimas comunidades y regiones, ¿no? Porque, bueno, en nuestros tiempos lo que rige obviamente no es un clan rector como tal, no es una noción de arraigo a la tierra como país y demás, sino lo que rige en nuestros tiempos obviamente es la noción de la nación-estado, ¿no? Una suerte de frontera artificial que nos vamos creando, por supuesto, pero que en países grandes como el nuestro, y pues incluso como Japón, podemos pensarlo incluso así, ¿no?, integra comunidades que históricamente tal vez poco tenían que ver, que culturalmente tal vez no son tan afines incluso, ¿no?, pero que están contenidas dentro de estas fronteras artificiales como tal, ¿no? Entonces, una manera siempre de entender lo local, lo más íntimo, digamos, de una comunidad dada, puede ser acercarse precisamente a estas mitologías, ¿no? Que a pesar, insisto y repito, de que puedan tener semejanzas con las de sus vecinos, incluso en extensiones de tierra bastante amplias, el carácter específico que pudieran tener nos ayuda a entender un poco más sobre esas comunidades. Quizá la manera en la que lo hace Momo, ¿no?, que se da cuenta, ¿no?, de que esta familia pues de alguna manera sí se ha sostenido en el control y dominio de esta pequeña comunidad a través de sostener y de afianzar cada vez más una superstición sobre la que en realidad no tenían ningún control en principio. Así que pues por ahí hay también un detalle interesante que está puesto en esos términos a través de vamos a ponerlo así, ¿no?, del escepticismo de Momo, que a final de cuentas es lo que le ayuda a resolver el gran dilema y el gran problema al que se estaban enfrentando en esta aventura. Y bueno, el tiempo se nos agota, así y yo podría haberles contado todavía mucho más sobre esto, pero espero tener otra oportunidad de hacerlo más adelante. Pero mientras tanto quede ahí en esto. Y pues simplemente para despedirnos, pues no queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus preferencias, sus comentarios. Recordarles que en Tadaima tenemos mucho más contenido para ustedes, las noticias más relevantes en nuestras redes sociales, Tadaima MX, así como en nuestro sitio web, tadaima.com.mx, pues donde, pues sí, ¿no?, tratamos de compartir con ustedes la información que es más importante o más relevante del mundo del anime y del manga y como tal. Y bueno, pues esfuerzos como el de este podcast que tratamos de profundizar un poco más en ello y pues para hacer la experiencia un poquito más rica.
pues esto, no queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus preferencias, sus comentarios, sus suscripciones, sus calificaciones, en fin, todo lo que ustedes puedan hacer para compartir con más bandita este podcast. Y espero pues sí, que lo hayan disfrutado. La verdad es que disfruté mucho investigar un poquito más para poder compartir estas historias y para poder mostrar a lo mejor una cara un poquito diferente. Pues no queda más que desearles, como siempre, que pasen muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, y nos escuchamos en la próxima emisión de este Anime al Diván.